¿Alguna vez te has preguntado qué ciudad fue tan maldita que fue borrada de la historia? En la Biblia, existe una ciudad que se erige como un ejemplo de desobediencia y condenación, una advertencia escrita en piedra y cielo. Si sientes curiosidad por descubrir la historia de esta ciudad, acompáñame en este viaje a las profundidades de las Escrituras, donde desentrañaremos no solo qué sucedió con esta ciudad maldita, sino también qué lecciones perdurables nos ofrece a nosotros hoy. La ciudad que nos ocupa es, sin lugar a dudas, Sodoma. Su nombre se ha convertido en sinónimo de pecado y disolución moral en nuestra cultura. En Génesis 19, encontramos el relato impactante de la destrucción de Sodoma y su hermana Gomorra. Dios, al notar la gran maldad de estas ciudades, decidió actuar. El versículo 24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. Este acto de juicio divino no fue solo un castigo, fue una enseñanza para todas las generaciones que vinieron después. Pero, ¿qué fue lo que llevó a estas ciudades a tal destino? En el capítulo 18 de Génesis, encontramos a Dios dialogando con Abraham, revelando su propósito de visitar las ciudades y evaluar su maldad. La intercesión de Abraham es un hermoso ejemplo de fe. Él pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 6 y 23. Este diálogo revela el corazón de Dios, su disposición a perdonar, incluso en medio de la más profunda iniquidad. Sin embargo, la situación era ineludible. Más allá del acto físico de la destrucción, es importante profundizar en el simbolismo que representa Sodoma. Este relato nos confronta con nuestras propias vidas. En Romanos 12, 2, se nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sodoma representa la cultura que se opone a Dios, un mundo que se ciñe a la carne y las pasiones. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo podría estar presente Sodoma en nuestras propias vidas? A menudo, esta historia puede parecer distante, casi como una fábula antigua que no tiene conexión con nuestra realidad. Pero lo cierto es que sus lecciones resuenan en nuestro diario vivir. Tal vez esto explique el sentido de la advertencia que encontramos en Ezequiel 6 y 30, convertíos, y haced mediación de vuestras iniquidades. Esta invitación a la transformación resuena en un mundo donde el pecado está imbuido en todos los rincones de la sociedad. La imagen de Lot escapando de Sodoma se convierte en otro aspecto crucial. Lot, que vivió en esa ciudad de preceptos corruptos, recibió una segunda oportunidad cuando los ángeles lo guiaron a la salvación. Escapa por tu vida, le dijeron, que es la misma invitación que hoy Dios nos hace a cada uno de nosotros. En 2 Pedro 2, 7-8, se nos dice que Lot era un justo, que angustiaba cada día su alma justa con las obras inicuas de aquellos vecinos. Esto nos lleva a reflexionar: ¿podemos ser también nosotros Lot en medio de una generación que se aleja de los caminos de Dios? Si trasladamos la narrativa a nuestro tiempo, encontramos una verdad inquietante. Incontables veces, las advertencias bíblicas son ignoradas, creándose una especie de olvido colectivo sobre la relevancia de estas historias. Pero claro, ¿acaso la determinación de Dios cambia con el tiempo? En Malaquías 3, 6, Él declara: porque yo Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Su justicia y su misericordia son eternas, y parte de su bondad es no dejar de advertirnos a pesar de nuestro rechazo. A medida que profundizamos en la historia de Sodoma, observamos una verdad desconcertante: la naturaleza humana tiende a deslizarse hacia el pecado sin darnos cuenta. En Proverbios 2 y 12 se dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos bien, solo para descubrir que hemos caído en las mismas trampas que Sodoma tendía a poner en su camino? Un aspecto fascinante de la historia de Sodoma es la conexión con el Nuevo Testamento. En Lucas 17, 28-30, Jesús hace una referencia clara a Sodoma, indicando que como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esta conexión nos invita a pensar en nuestra responsabilidad como creyentes en un mundo que podría estar marchando hacia su propia destrucción. ¿Estamos siendo testigos de la luz de Cristo en medio de las tinieblas de este mundo caído? Al pensar en Sodoma, nos encontramos también con el concepto de la gracia. Aunque la ciudad fue destruida, hay una oportunidad de redención allí mismo.
En 1 Pedro 3:20, se menciona cómo la paciencia de Dios esperó en los días de Noé, un recordatorio de que Dios sigue extendiendo su mano a un mundo que se hunde en la desesperación. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios? A menudo, los pecados de la sociedad son gritos de desesperación por un Salvador, aunque muchos ni siquiera lo reconocen. Pero aquí hay un giro interesante, que podría sorprenderte: la historia de Sodoma no termina con su destrucción. Hay una lección de esperanza y redención escondida en las palabras que se pronuncian sobre la ciudad que podría ser reveladora para ti. Judá, el hermano de Jesús, hace referencias a su destino en su epístola, advirtiendo sobre la arrogancia y la negación de la verdad en medio de un caos moral. De la misma manera que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que, habiendo fornicado, y yendo en pos de otra carne, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Este versículo no solo recuerda el juicio, sino que también hace eco del eterno amor de Dios. Se establece un contraste claro entre el juicio y la gracia, un recordatorio de que, aunque el pecado trae consecuencias, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la restauración. Sin embargo, ¿cómo podemos aprender de esa historia lejana y desgarradora? La clave está en la introspección. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta escritura nos invita a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, a permitir que la verdad penetre en nuestras más profundas convicciones. ¿Estamos, como el pueblo de Sodoma, cerrando los ojos a la verdad? Ciertamente, el trayecto hacia la destrucción de Sodoma y su eventual borrado de la historia no fue inmediato. Fue un proceso de desensibilización espiritual y moral, un recordatorio de que los juicios de Dios no son solo instantáneos, sino que a menudo son respuestas a una acumulación de decisiones incorrectas. La pregunta sigue flotando en el aire: ¿estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor en nuestros tiempos modernos o estamos demasiado envueltos en nuestros propios deseos? La historia de Sodoma nos llama a revisar nuestras prioridades. En 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo nos advierte que todo lo que le sobrevino a ellos, los israelitas, es para ejemplo, y está escrito para amonestarnos a nosotros. La historia de Sodoma es un espejo que refleja las luchas modernas, nos invita a considerar qué aspectos de su vida requieren redención. A medida que profundizamos en el significado de esta ciudad maldita, descubrimos que el camino de retorno no es solo para aquellos que han caído en el pecado, sino para todos nosotros. Debemos tener en claro que el arrepentimiento es un estilo de vida y no un evento aislado. Al igual que Lot fue capaz de escapar con su familia, hoy hay una esperanza para todos nosotros. Al final de este relato de condenación, siempre brillará la luz de la redención. ¿Y por qué no? Esa luz podría literalmente estar en tus manos. Si consideramos la promesa de Dios en 2 Crónicas 7:14, donde Él dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la esperanza que trasciende la historia de Sodoma, la invitación a la conversión y la restauración. Antes de continuar con esta exploración, es fundamental permitir que todas estas reflexiones resuenen en nuestros corazones. Hay lecciones que aprender, advertencias que considerar, y sobre todo, una necesidad de volver a los caminos de Dios. En la siguiente parte, profundizaremos más en el impacto de Sodoma en la cultura contemporánea, cómo su legado aún vive, y cómo podemos aprender a ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Así que, quédate con nosotros, ya que exploramos las implicaciones de la historia de la ciudad maldita y lo que significa para nuestra fe y nuestra relación personal con Dios. La historia de Sodoma es más que un relato del pasado, es un camino hacia la verdad que promete unión con Dios en un mundo que continuamente se enfrenta a la elección entre lo temporal y lo eterno. En la próxima parte, nos aventuraremos aún más en el inexorable tirón de la gracia y la justicia divina. La historia de Sodoma no solo resuena en el contexto antiguo, sino que también se encuentra arraigada en nuestra cultura contemporánea. Las lecciones que aprendemos de la vida y destrucción de esta ciudad maldita son reflejos de la lucha moral en la que nos vemos inmersos hoy. A medida que exploramos el impacto de Sodoma en el presente, comenzamos a conectar su legado con la realidad de nuestra sociedad actual. Hoy vivenciamos un tiempo donde, a menudo, las normas morales y éticas son desafiadas.
En muchas culturas, las prácticas que alguna vez fueron consideradas desviaciones se han normalizado, y la verdad es confrontada con una irrelevancia palpable. Podemos ver a Sodoma viva en el avance del relativismo moral, un fenómeno que se apodera de los corazones de las personas, empujándolas a justificar acciones que están en directa oposición a los principios divinos. Los relatos de abusos, corrupción y un estilo de vida hedonista que caracteriza a Sodoma parecen repetirse en nuestras propias ciudades. De hecho, el aumento de la violencia, la pornografía, el materialismo extremo y otros vicios despiertan un eco perturbador de la historia de esta ciudad. Cuando nos enfrentamos a las imágenes de una sociedad deteriorada por decisiones erradas, no podemos evitar cuestionarnos, ¿podría ser que estamos escribiendo nuestra propia historia de Sodoma? En el corazón de esta inquietante comparación, encontramos el llamado a la vigilancia. Como creyentes, debemos ser conscientes de que la forma en la que vivimos puede ser un reflejo de la luz o de la oscuridad. En Marcos 4 y 24, Jesús nos instruye, mirad, con qué medida medís, os medirá, y será añadida a vosotros. Este versículo nos invita a evaluar cómo estamos midiendo nuestras actitudes, acciones y pensamientos en relación con los principios de Dios. A medida que avanzamos en nuestra exploración, es crucial considerar cómo podemos ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que emula las características de Sodoma. ¿Cómo respondemos a la creciente oscuridad a nuestro alrededor? Como Lot, que se encontraba angustiado por la iniquidad de su entorno, nosotros también podemos sentir el peso emocional de vivir en una cultura que a menudo rechaza a Dios. Sin embargo, no estamos llamados a permanecer en un lugar de queja o desesperación, somos enviados a ser agentes de cambio. La historia de Lot ofrece un poderoso recordatorio de lo que significa ser un testimonio en medio de la corrupción. Lot, aunque vivió en Sodoma y fue testigo de su moralidad decadente, nunca dejó de clamar a Dios. Siendo descrito como un hombre justo, su vida puede servirnos de inspiración. ¿Estamos dispuestos a interceder por aquellos que nos rodean como lo hizo Abraham en su diálogo con Dios? La intercesión es un acto de amor, y la Biblia nos llama a ser intercesores por nuestros amigos, familiares y nuestra nación. En 1 Timoteo 2, 1, Pablo nos instruye, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así, a medida que observamos el desplome moral y espiritual de nuestra sociedad, preguntémonos, ¿estamos orando fervientemente por la restauración de nuestras comunidades y de nuestros corazones? Para traer luz donde hay oscuridad, también es vital que estemos dispuestos a ser ejemplos de integridad. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, 13-14. Esto implica vivir vidas que reflejan los principios de Dios, aun en medio de una cultura que tiende a rechazar esos ideales. Las decisiones cotidianas que tomamos, desde nuestras relaciones hasta nuestros compromisos profesionales, hablan de nuestra fe. Así, cada interacción se convierte en una oportunidad para reflejar el amor y la justicia de Dios en las áreas que frecuentamos. Al examinar la sabiduría que nos brinda la historia de Sodoma, también encontramos la necesidad de unirse como cuerpo de creyentes. La unión en la fe puede ser una herramienta poderosa para enfrentar desafíos contemporáneos. En Hebreos 10, 24-25 se nos recuerda la importancia de exhortarnos unos a otros para motivar el amor y las buenas obras. En un tiempo donde el aislamiento se ha vuelto común, no podemos permitir que las realidades del día a día nos separen. La comunidad activa en Cristo constituye una defensa contra la cultura seductora que busca atrapar nuestras almas como hizo con los habitantes de Sodoma. Es esencial, entonces, que cultivemos nuestras relaciones con otros creyentes, creando un espacio donde las verdades de Dios puedan ser recordadas y vividas. Cada vez que nos reunimos, ya sea para alabar a Dios, estudiar su palabra o simplemente compartir, creamos una muralla espiritual alrededor de nuestros corazones y nuestras familias. Al mirar hacia adelante, también debemos reconocer el papel que desempeñan los jóvenes en nuestra comunidad de fe. La cultura actual está repleta de influencias que, al igual que en los días de Sodoma, pueden desviar a la juventud de su camino. Es de vital importancia que, como adultos, nos comprometamos a guiarlos hacia la sabiduría y la verdad. Instruir a los jóvenes en la palabra de Dios y proporcionarles oportunidades para vivir su fe activa es una responsabilidad que nunca debemos tomar a la ligera. Las siguientes generaciones enfrentarán desafíos que aún no podemos imaginar,
pero lo que podemos hacer es prepararlas para mantenerse firmes. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este compromiso con la enseñanza y el ejemplo puede hacer una diferencia significativa en un mundo lleno de confusión y tentaciones. Al final, el legado de Sodoma no es solo un recordatorio de lo que puede suceder cuando desechamos las enseñanzas de Dios, es una exhortación a vivir de manera consciente y deliberada. Cada historia de advertencia en las Escrituras nos llama a la acción, a vivir de la misma manera en que Lot fue llamado a salir de la ciudad y no mirar atrás. La vida es una serie de elecciones, y cada una de ellas nos acerca más a Dios o nos aleja de su abrazo. Finalmente, al contemplar el futuro a través de la narración de Sodoma, nos encontramos con el mensaje de la redención. Dios es un Dios que perdona, su disposición a extender su gracia y misericordia nunca cesa, incluso ante nuestras fallas. La historia de Sodoma es una conferencia sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre el amor eterno y la invitación a regresar a casa. Cuando cerramos este capítulo, recordemos que cada uno de nosotros tiene un rol que desempeñar. Aunque Sodoma fue destruida, su lección sigue viva y resonante. La invitación a arrepentirnos y buscar la justicia de Dios es nuestra respuesta. Así como Lot recibió la oportunidad de escapar, también nosotros somos llamados a huir de las cosas que nos separan de Dios y a ir hacia la luz. La claridad de nuestra fe debe ser la guía en medio de este mundo caótico. En un tiempo donde hay confusión, perdamos de vista la verdad eterna que nos ha sido revelada. Mientras seguimos adelante, recordemos que, al igual que en los días de Noé o de Lot, hay un camino que lleva a la vida y otro que lleva a la destrucción. Es nuestra responsabilidad elegir cuál seguiremos. La historia de Sodoma y su cautivadora advertencia nos instan a permanecer firmes en la verdad y a ser portadores de esperanza en un mundo que, a menudo, parece desesperanzado. En nuestras manos está el poder de cambiar la narrativa, de ser luz en medio de la oscuridad. Permítete ser transformado y, a su vez, transforma el entorno que te rodea. Así, podremos vivir la extraordinaria realidad de ser redimidos y útiles en las manos de nuestro Dios, a medida que avanzamos hacia un futuro lleno de esperanza y restauración en Él.